Report. Ok, vamos entonces a la clase, la última clase, como decía, del día, del tema 4, ¿no? Que habla sobre las naturalezas, sobre desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones mobile, métodos ágiles de desarrollo de aplicación móvil, cascadas, esto lo vimos las metodologías y lo comparativo. Hoy vamos a ver TDD y los procesos de desarrollo. Es decir, realmente vamos a enfatizarnos en qué proceso de desarrollo vamos a utilizar nosotros y tratar de refrescar cómo hacer el match, ¿no? De eso. Y cómo combinamos diferentes procesos de desarrollo. Recordemos que en la última clase vimos que en resumen, los proyectos combinan, ¿no? Combinan metodologías, que en la realidad la elección no es binaria, sino que combinamos Combinamos en la mayoría de los proyectos, la pregunta es el tamaño del equipo, la claridad del requerimiento, el presupuesto, el tiempo, el requisito. Y que según que las necesidades hay una metodología que aplica y otra que no tiene, que no aplica. Por ejemplo, con los procedimientos cerrados sabemos que Cascada es la líder de eso, pero para un proyecto que lleva más agilidad, no. Y la cantidad de personas y el tiempo que dura, todo eso nos da, esto fuimos lo que vimos en la clase anterior, nos da hacia dónde es el destino de nuestro método a utilizar. PDD, en el desarrollo tradicional, se resume en que se escribe y se asume lo que y se asume correcto hasta que la prueba lo demuestra incorrecto. TDD invierte el hecho de que nosotros generalmente codificamos, luego probamos y vemos que si está mal o si está bien o decimos, bueno, esto se devuelve. TDD es todo lo inverso, ¿no? Pensamos primero que el código es el culpable por el defecto y luego de ello es que nos refactorizamos y luego de ello es que decimos, le metemos la lógica al código. Todo código es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Es el principio fundamental de TDD. TDD no es una metodología como tal. TDD lo vimos en ATI2, ¿recuerdan? Es una realidad en el mundo actual que se intenta trabajar de esta manera, pensando en las pruebas. ¿Cómo se correlaciona esto con las metodologías? Existe una correlación directa entre la agilidad moderna y la adopción del TDD. Las metodologías más eficientes, adaptables, sobre todo para la parte mobile, eh, no considera las pruebas al final, sino como parte del motor del proceso. Y ahí vemos cómo metodologías como Mobile y Maven son prácticamente requeridos el utilizar TDD, mientras que otras son totalmente adaptables, otras opcionales. Y las que no lo son las menos utilizadas a nivel de desarrollo de aplicaciones mobile o realmente tienen un concepto como diferente, como por ejemplo vimos que la documentación, el caso de RapidD7 que trabaja centrado en documentación. Entonces, TDD puede ser opcional y no obligatoria para unas metodologías, puesto que de alguna manera se le da más prioridad al tiempo del desarrollo, ¿no? Pero te deja un habilitador de la verdadera agilidad. No se puede sostener un ritmo de entrega continuo, adaptable y de alta calidad si se sigue probando al final. El software moderno exige que ustedes tengan la calidad de construcción de código desde la construcción de código y una revisión de cierre a nivel posterior. Por eso también TDD está muy casado con lo que son las pruebas con los diferentes niveles de prueba y el ICID, la integración continua y el despliegue continuo, que es lo que es la entrega que se hará dentro de esta semana que viene. Ok, entonces si ustedes empiezan a programar con TDD y pensando en pruebas, ya están pensando en las pruebas unitarias y adelantando el camino. Tarda un poco más a nivel del desarrollo, del entregable como tal, pero complementa muchísimo más lo que son las pruebas y todo el proceso de integración continua. Entonces, debemos pensar en TDD.
Ahora, refresquemos. ¿Quiénes se acuerdan de qué era TDD? A ver si me lo, aunque aquí ya está aquí la chuleta, ¿no? Pero que lo vimos en ATI 1. Cuéntenme a ver si lo recuerdan. Era como desarrollar las pruebas primero antes de implementar las funcionalidades, como lo básico. Exacto. Y además muy modulizado, ¿no? Sí. Muy modulizado, que primero vamos por una funcionalidad. Después vamos por digamos, bien pruebas unitarias, aunque podríamos hacer pruebas de diferentes capas. Hacemos que la prueba falle y luego de eso lo refactorizo. ¿Qué es refactorizar? A ver quién se acuerda. ¿Qué es refactorizar? Es un concepto del día a día. Reescribir el código de una mejor manera, la Exacto. prueba. Es como, tengo mi es como tener un wireframe baja calidad y luego alta fidelidad. En el código tenemos algo como que hago primero como una maqueta y luego le voy metiendo más lógica, lo voy ordenando de otra manera, lo voy dividiendo en capas. Entonces, eso es lo que es una refactorización. TDD o desarrollo guiado por pruebas es un proceso desarrollado que involucra otras prácticas. Escribir las pruebas primero, que es el test developer, y la refactorización, que como acaba de decir Carlos, es un poco mejorar ese código. Fue creado en los años 90 como parte de la metodología XP, el Streaming Program. Se escribe primero la prueba, ellas determinan que el código se necesita crear. Es un planteamiento de cambiar drásticamente la mentalidad de cualquier programador. Y de hecho, ahí es donde el gran reto, y lo vamos a ver a nivel de detalle, lo vimos en ATI 2, que uno de los grandes retos es empezar a pensar de esa forma. Se deja pensar de tareas y se va pensando en ejemplos concretos. Además, lo casamos muchísimo con lo que son los requisitos. ¿Recuerdan cuál es la otra metodología que está muy casada con TDD, que tenía que ver con pruebas de comportamiento? Que además incluso existe el lenguaje, ¿se acuerdan el lenguaje que se utilizaba para programar ya Mm. pensando tipo TDD? Gherkin. Exactamente, el Gherkin, ¿verdad? Entonces, teníamos que las metodologías ágiles a mí se adaptaban muchísimo porque nos permitían tener esto que es cuando quiero para en un lenguaje X, y luego eso nos creaba incluso a nivel de pruebas toda la maqueta de las pruebas unitarias, y nosotros lo que hacíamos era que complementábamos esa prueba. Entonces, el TDD incluso ya hay herramientas nos permiten, ¿verdad? Las herramientas nos permiten crear o empezar a trabajar desarrollando pensando en primero en pruebas. Se obtienen una cantidad de pruebas para validar el código y además están casadas con estas pruebas behind de comportamiento y los parámetros de entradas que son la caja negra y suelen aparecer completando otro método de desarrollo. Nunca es una metodología aislada. ¿Ok? Entonces siempre está combinada con otras metodologías. Los objetivos de son minimizar el número de bugs, porque ya estamos pensando desde el requisito, ¿verdad? Al escribir la prueba antes del código, los defectos se detectan inmediatamente. Implementar las funcionalidades justas que el cliente necesita porque vienen en base a la definición de requisitos. De hecho, hoy en día se estila que los product owners sean quienes crean tus archivos ya con Jenkins para que tú puedas reutilizar eso dentro de tu feature files para luego generar automáticamente tus maquetas de test. Y luego además el tercer punto es que produce un software modular altamente reutilizado y preparado para el cambio. Los tres objetivos de TDD son una propuesta de valor. El dato de reducción de bug es que, en teoría, proyectos usando TDD versus los no tienen de entre 40 y 90%, que es una franja bastante amplia a nivel de calidad del equipo. Digamos, se aumenta en ese porcentaje. Es más conveniente para los equipos. Ese rango es tan amplio que se explica por qué la reducción depende del tipo de proyecto y la disciplina del equipo. ¿Ok?
porque puede ser una maravilla y el 90% de calidad del producto, 90% de reducción de veces, es decir, de antes tenía 10 BOC, ahora tengo solo uno, porque reduje 9 BOC en el proceso. Pero si no hay suficiente disciplina en el equipo y, y según el tipo del proyecto nos maneja un tiempo complejo, entonces pueden ser que, bueno, voy a encontrar 4 BOC, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas, esa estadística, lo que nos lleva es que igual puedes mantener un número alto de bugs si no lo manejas como es adecuado. Para aplicaciones móviles, donde cada crash es público y los usuarios dejan de reseñar eh, con estrellas, que sí, bueno, esto está chévere, 5 estrellas, esto no está tan bien, una estrella, el objetivo de minimizar los bugs es especialmente crítico e importante. ¿No? Entonces, eso tiene que ver con las funcionalidades, que el cliente esté satisfecho y sobre todo si hay feedback externo dentro de mi aplicación mobile. Y el tercer objetivo, que es ese software que está preparado para el cambio, es el más valioso a largo plazo, porque una aplicación que está creada con TDD puede agregar nuevos features y nuevas funcionalidades sin romper las existentes porque ya están casadas con las pruebas unitarias que cuando yo hago el despliegue de manera automática se ejecutan y si yo agrego algún feature que rompe, me levanta las banderas de manera temprana. Entonces, ese es digamos, los grandes objetivos o el gran valor que tiene la implementación de TDD. En el flujo tradicional, yo trabajo de requisito, análisis, diseño y programa y hago pruebas. En este caso, yo, como programador, el flujo tradicional de requisitos, análisis, diseño y programación cambia a la inversión es totalmente radical porque las pruebas pasan a ser pasan de ser el último paso al segundo paso y esto cambia completamente la dinámica del equipo porque en vez de que programo y luego espero que funcione, el desarrollador trabaja pensando en un feedback loop constante, éxito, fracaso de la prueba para poder hacer este refactoring sobre el requisito para lograr montar el código de calidad. Vamos a refrescar este ciclo que ustedes, yo sé que lo tienen presente, de hecho ya lo comentaron que es el ciclo Red Lead Refactor, que es el corazón de TDD. El rojo es porque el test falla, ¿no? En el IDE o terminal muestra generalmente rojo los errores, ¿verdad? Escribes el test que define el comportamiento y debes ejecutar la falla. El ciclo es muy corto, idealmente menos de 10 minutos por iteración, donde pasas a verde, escribes el código mínimo para pasar de test sin más, ¿verdad? Para que eso pase que es lo que es el refactor y que mejoras el código sin cambiar el comportamiento. El test garantiza que no se rompió nada. Escribes el test y luego el refactor y del código, haces la prueba para que pase. Si un ciclo dura más de 30 minutos, probablemente el test es demasiado grande y hay que dividirlo. El ciclo continúa indefinidamente por cada funcionalidad y cada funcionalidad empieza con el color rojo. Entonces, en el rojo, refrescando, se crea una nueva prueba que representa un requerimiento. La clave es, el test describe el comportamiento esperado antes de que exista el código. Estos tres pasos deben quedar muy claros. Si escribes un test y pasa sin haber escrito el código de implementación, algo está mal. O el test está vacío o ya existe código para ese caso. O el hacer es incorrecto. Por otro lado, luego tienes un test que nunca falla. No, tener un test que nunca falla no es una prueba útil. Por el lado del verde, uno busca que la solución, no busca que la solución sea perfecta, se busca la mínima a que hace que pase el test. La perfección viene después cuando tú haces el refactoring, ¿ok? Tú haces que esto pase, implementas la solución que permite que la prueba anterior pase y ya en ese caso el verde es intencionalmente simple, no se adelanta el código. Más bien, si el test pide calcular el área de un círculo, se escribe exactamente esa función. No se anticipa que quizás también necesitemos el perímetro. El azul es donde el código se vuelve profesional. Aquí es donde optimizas la funcionalidad creada sin dañar los resultados de la prueba.
Esta es la fase de calidad. Eliminar la duplicación, aplicar principios, hacer el refactoring para que sea solid. ¿Recuerdan qué significa el concepto de solid? Las siglas. Aquí extraes la Sí, función. Garantiza que el comportamiento no cambió. A ver, ¿recuerdan que es solid? Las sí, que es la. responsabilidad única de la S. Ujú. La L era el principio del ISCOP, la I era la segregación de interfaces, la D dependencia de inversión. Se me olvidó cuál era la O. Ah, es open closed. Sí. Ok, entonces recuerden, hagamos el refrescamiento y me lo escriben por aquí por chat. ¿Ok? Recordar que cuando ya estás haciendo la refactorización, validas los principios sólidos. Vamos entonces, ejemplo con Python. Por ejemplo, aquí tenemos un código que este es el requisito. Vamos a seguir un ejemplo práctico completo de TDD con Python, que también lo tenemos en AT2. Esto va a ser un refrescamiento porque ustedes incluso trabajaron con esto y la idea es que utilicen el concepto TDD. En la última presentación magistral habla de la búsqueda del concepto TDD. Deberían haber algunas clases, algunas actividades. Esa actividad la tiene por allí Sofía para hacer pruebas de concepto con el framework de React Native y asociados a los requisitos del proyecto como tal y las primeras entregas. Ajá, en este caso, Python es el lenguaje más claro para demostrar TDD conceptualmente. Que, bueno, son los mismos principios que aplican para Swift o Kotlin o Dart o JavaScript. Que JavaScript o que es la base, bueno, trabajaremos con TypeScript, pero que al final se transforma en JavaScript para aplicaciones que se manejan desde lo que es el front, ¿no? Lo que es la parte cliente y en este caso aplicaciones mobile. Bueno, en el caso del Java Native trabaja con un código bien particular, pero cuando pasamos a PWA se transforman en esto, en JavaScript con HTML, como es un estándar web. El ejemplo es el cálculo del área en el círculo. Simple es un resultado, pero suficientemente rico para mostrar todos los aspectos de TDD. Tenemos un test básico, un fallo esperado, una implementación mínima y un refactoring en casos borde. Y el ciclo continuo, que es crear la prueba, escribir el test que describe el comportamiento esperado, fallar la prueba, el código no existe aún, implementar el código mínimo para pasar la prueba, que es el green, volver a ejecutar la prueba, que debe pasar, refactorizar, mejorar el código añadiendo el manejo de casos borde con el blue y volver a ejecutar, verificar que todo sigue pasando, agregar nuevos requerimientos, repetir el ciclo y volver a ejecutar hasta que todo pase, repetir el proceso para cada nueva funcionalidad. Entonces empezamos el ciclo, el pase uno, creamos la prueba, empiezas con un test, tienes un B-test, creas un Python, tienes un test ciclo, importas el unit test, creas aquí haces la definición de la función como tal. Ciclo área aún no existe, el test fallará al ejecutarse, eso es exactamente lo que queremos. En este momento crucial es del paso rojo, lo que hacemos es que escribimos un test para una función que aún no existe, el test importa el ciclo del test de área pero esa función no está definida en ningún lado. Cuando usted ejecuten el test, eso va a fallar con un error, ¿verdad? Porque no hay lógica que sea incorrecta, sino porque la función no existe. Ese facho esperado es la confirmación de que el test es válido. En Python Unit usa la convención de, de los archivos que se deben llamar .py para ser detectados automáticamente. Existe otro software como el XSTest de iOS, es un método que empieza con test, en JUnit es Android, que usa la notación @test, entonces depende de la prueba de cuál sea el software que vamos a utilizar para hacer nuestro TDD, vamos a tener por supuesto una sintaxis diferente. Ahora, aquí el paso 2 ejecuta la prueba, esta falla, haces un unit test, haces un unit test, esto da error, test tareas, fíjense que da un 3 un error de que mira esto, ¿qué pasó aquí? No falle de error, que sí que el área no está definido, esto está bien que falle porque es el resultado esperado. Ahora vamos con la parte verde donde creamos el primer test aquí está, from mat import, define el ciclo y retornamos un R por 2. Mandamos una R y mandamos un R por 2 que es el radio. El código mínimo es exactamente eso, mínimo. Se crea ese ciclo pi por R2 o nada más, sin validaciones, sin manejo de errores, sin comentarios, solo el código que hace pasar el test. Eso puede sentirse como algo incorrecto para desarrolladores acostumbrados que nosotros queremos hacer todas las validaciones desde el inicio, pero es el concepto de TD. La filosofía es, primero haz que funcione, luego hazlo bien, que es el refactoring, y luego hazlo rápido si es necesario. En mobile
esto es equivalente a implementar la función más simple y luego mejorarla a través del refactoring. Fíjense que tenemos igualmente el llamado a la prueba unitaria que está acá, pero ahora ya creamos el caparazón del código. Volvemos a ejecutar la prueba, ya aquí no debe fallar porque nos va a decir OK, porque ya ahí pasó, porque tenemos un test ejecutado correctamente. Pero ¿qué pasa si alguien llama al ciclo con -3 o el ciclo área radio con un texto? El código actúa, devolver un resultado incorrecto para varios negativos, para no acepta texto. Necesitamos refactorizar y poner todas las validaciones correspondientes. Y eso es lo que hacemos en el paso de la refactorización. El código es muy sencillo, pero podemos mejorar la prueba unitaria teniendo otros posibles errores. En la ATI 1 incluimos lo que era las pruebas de la calculadora, ¿recuerdan? Entonces, primero poníamos sumar, restar, dividir. Entonces, también es importante que entendamos que puede ser una funcionalidad un poco más, que recuerda que también vimos tipos de fábrica como tipos de desarrollo. A nivel de pruebas también tenemos algunos patrones de desarrollo para hacer test. Bueno, en este caso, una misma funcionalidad tiene canales alternos. Hay funcionalidades que pueden tener subfunciones, como es el caso de la calculadora. Aquí lo que estamos haciendo es implementar en el refactory dos casos alternos que podrían ser casos de pruebas, se traducen en pruebas que podrían estar definidos dentro de un mismo punto fixture de un archivo punto fixture que nos va a generar valores incorrectos y valores como boolean o textos para lo que recibe esto y validar todos los casos. Va a volver a fallar, volvemos a refactorizar. En este caso falló porque, bueno, aunque que falle es correcto en nuestro TDD, pero el test no da error porque estamos incorporando otros canales. El nuevo test exige validación que el código actual no tiene, hay que implementar el código y lo hacemos con el refactoring, validas el tipo de argumento, validas el valor negativo, calculas el área correcta cuando eso suceda, vuelves a entrar otra vez, ahora ya son dos test lo que faltan. Entonces, ya dos test pasaron. Ahora el código es más robusto, maneja correctamente tanto los casos felices como los casos de error. El ciclo continúa con cualquier nuevo requerimiento, como por ejemplo perímetro, diámetro, volumen. Cada uno empieza en test rojo y al final del desarrollo tenemos un suite de test que documenta completamente el comportamiento y los flujos alternos. Entonces, por ejemplo, podríamos implementar el perímetro con esta fórmula, empezar un nuevo test que falle un círculo completo del ciclo, empezar un nuevo test que falle, implementar un código mínimo. Digamos, allí es donde viene la magia de TDD, que se resumen, como repito, en el rojo que falla, el verde pasas lo mínimo, el azul refactor y pones validaciones. Esto puede ser y está casado con el Test Fit Developer, que es la metodología que les decía, y el refactoring. El ciclo continuo es interrumpido. Durante el desarrollo, cada vuelta produce un nuevo test, el código mínimo que lo satisface, el código mejorado. Al final del proyecto, el resultado es una suite de test que cubren todos los requisitos, un código limpio, modular y test más código. Y ese es el entregable de TDD, que ya tienes el código, Test Driver Developer, el código y las pruebas. En mobile, los test unitarios cubren la lógica del negocio y los test de integración verifican los API, más que también tenemos test de UI, de User Interface, que verifican las interfaces que corresponden completamente. Entonces, por ejemplo, en las pruebas que va a montar em, Jesús para hacer pruebas de algunas librerías para que se vean en la interfaz de cierto modo, podríamos tener allí, usar TDD para pruebas de UI, de lo que son los componentes de la interfaz. ¿Se entiende hasta acá? Digamos, refrescamos bien este concepto. Esto, pónganme manito por acá. Recuerden que ustedes esto lo habíamos visto y lo estamos refrescando, pero lo tenemos que reutilizar como parte del concepto que vamos a usar dentro del desarrollo, porque dentro del DOD, Definition of Ready y Definition of Done, tenemos que integrar pruebas unitarias.
¿ok? Entonces, que empiecen a trabajar con TDD utilizando ya las herramientas que van a investigar en la clase magistral 6 va a permitir que cuando hagan la planificación ya consideren pruebas unitarias, integración con el de esas pruebas en la integración continua que van a montar la maqueta la semana que viene. Y ya con las pruebas que podrían incluso montar ahorita dentro de lo que son las interfaces, ya validar componentes comunes. ¿Ok? Entonces, por eso te forma parte de los procesos que dan agilidad. Ustedes tienen que empezar a pensar programando, tienen que empezar a programar pensando en pruebas. Y además, considerar siempre el refactoring y el test developer forman parte de estos ciclos TDD. Ahora, ventajas, productividad. Evitamos escribir código, tranquilidad, escalabilidad, refactorización, depuración, software de calidad. Estas 6 ventajas son las que la literatura y la práctica confirman. La tranquilidad es quizá la más valiosa psicológicamente. En equipos con TDD, los desarrolladores pueden hacer cambios grandes sin miedo porque los tests le dicen inmediatamente si se rompió algo. Sin TDD, cada cambio es una apuesta. La escalabilidad es crucial para las apps móviles que crecen. Una app con 100 funcionalidades y TDD puede agregar 100, la número 101 en confianza. Sin TDD, agregar la 101 puede romper cualquiera de las 100 anteriores sin que nadie lo detecte hasta que el usuario lo reporte. Y significaría hacer pruebas manuales, ciclos de regresión completos para validarlo y por tanto poca agilidad dentro de mi despliegue. Entonces, por supuesto que el software de calidad nos ayuda con TDD, nos da gran parte de garantía de eso, un software de calidad que es a donde queremos llegar. Las desventajas, bueno, existen errores como todo tipo de... Recuerden que por eso tenemos varios niveles de prueba, porque pueden haber errores no identificados. Podemos confiar hasta cierto punto, pero no siempre hay un porcentaje que podría nos darnos un falso sentimiento de seguridad. Esto en ISTQB se llama, que lo vimos también en ATI 1, esa falacia de la inexistencia de la prueba. Por otra parte, la curva de aprendizaje puede ser complicado porque estamos acostumbrados a programar pensando en el feature, pensar en las pruebas. Bueno, la curva de aprendizaje se supera en 2 o 3 meses. A partir de entonces, la productividad supera y amplía el desarrollo de TDD, pero sí es sencillo adoptarla a corto plazo. Entonces, hay una curva de aprendizaje y además casada con la herramienta. Pero como ustedes ya vienen de 2 materias parecidas, han trabajado con TDD, saben lo que son pruebas unitarias, ya entienden lo que es integración continua, entienden los conceptos completos, sabemos que estas 2 ventajas son reales pero gestionables. El falso sentimiento de seguridad es es el más peligroso. Un equipo con TDD puede volverse complaciente porque todos los test pasan, los test solo garantizan lo que testeen. Si hay un requerimiento no cubierto por el test, los buques de esa área no se detectarán. Si no cumplimos con que la cobertura cubra realmente los requisitos. Ahí la solución siempre es tener métricas de cobertura de código, un core coverage para identificar las áreas no testeadas. En el año presente, en 2026, herramientas como IA, como ustedes que iban a trabajar con GitHub, ahí tienen Copilot, pueden sugerir casos de pruebas adicionales automáticamente. Y esa curva de aprendizaje es real, pero transitoria. Entonces, allí también podríamos a post-morte, después de haber entregado mi TD y todas mis pruebas unitarias, crear nuevas pruebas, ¿ok? Y bueno, y que la IA nos ayuda con eso también, y nosotros mismos podemos identificar algunas nuevas. O cuando hagamos el per programmer o el code review, ¿ok? Limitaciones, bueno, tiene extensiones y profundidad de prueba. El problema viene en determinar las extensiones y profundidad de prueba. Te requiere que las pruebas puedan automatizarse y eso resulta complicado en algunos dominios. Interfaces gráficas de usuario, aunque la solución es parcial, las pruebas de interfaz gráfica de usuario son difíciles de automatizar. Muchas veces incluso las dejamos como en segunda prioridad por eso y no lo incluimos dentro del proceso completo, sino incluimos primero APIs y backend, como lo hicimos en las prioridades del semestre pasado.
Objetivos distribuidos, aunque los objetos simulados como el mock object, los mosquitos, nos ayudan, las pruebas en sistemas distribuidos o servicios microservicios son más complejas, son necesitas técnicas adicionales como contract testing. Y ahí también para emulación de base de datos o de archivo de texto, se pueden volver pruebas de varias capas que son diferentes a pruebas unitarias, eso también hay que entender lo que te dé. No necesariamente nos genera solo pruebas unitarias, nos puede generar pruebas integrales. Base de datos. Hacer pruebas de código que trabajan con base de datos requieren poner la base de datos unos datos conocidos. Es lo que recuerdan que vimos también el semestre pasado, lo que es carga cero y puesta cero. Carga inicial, que ustedes montaron algunos datos dummy para hacer las pruebas, pero después tenemos que hacer la limpieza de nuestra base de datos. Entonces eso implica ciertos procesos que pueden hacer pruebas que sean costosas de codificar y también un costo a nivel de tiempo. Aparte de tenerla disponible en una base de datos que se pueda modificar libremente, tenemos que tener datos de prueba. Entonces, en una memoria, por ejemplo, una base de datos en memoria como SQLite Memory, que es una de las que van a utilizar ustedes dentro, según entiendo ya, dentro de lo que es el framework, para que pueda correr en el teléfono, eh, se usa un patrón de test database. ¿Ok? Entonces hay otros métodos por allí que nos pueden ayudar a trabajar con TDD y tratar de solventar o, bueno, minimizar este tipo de limitaciones. El test container, por ejemplo, permite levantar contenedores con Docker con base de datos real durante el test de integración, eliminando casi por completo las eliminaciones en base de datos. Pero eso es para aplicaciones, como saben, el Docker nos ayuda para aplicaciones web. Para la parte mobile, no utilizamos los contenedores porque realmente utilizamos emuladores y hace más complejo el proceso. Pero si utilizamos eh, para generar nuestra versión, procesos que nos generen los APK. Entonces allí también tenemos que integrar todos lo que son las pruebas que se generan a través del TDD. Ahora, vamos a ver cómo esto se casa digamos, con la fase de un proceso. Lo, Aquí voy a hablar de uno en particular que es el MADLC, que integra los principios ágiles y diversos. Y yo quiero que ustedes aquí vayan identificando cuáles de estos procesos estamos usando en la realidad en el proyecto que estamos trabajando, ¿ok? Inserción, la definición del refinamiento y la idea, el modelo del negocio, el diseño de experiencia de usuario UX, visualización, esquema, bosquejo de usuario, los wireframes. Diseño de interfaz de usuario. Esta era el punto donde la investigación de interfaz debería ayudarnos a avanzar. Porque aquí definimos paletas de colores, gráficas, logo, distribución, formato, filas de elementos, mockup de alta fidelidad y material design o HIG. Esto nos lleva a las librerías de diseño que reutilizamos en el proyecto. Objetos como, bueno, yo siempre utilizo el mismo ejemplo, pero porque es el que siempre nos causa, los calendar. Cómo se trabajan los campos, las labels de mi body, el menú general. Eso, que además es un componente que se maneja tipo header y footer, que es reutilizable en las plantillas y que debe cambiarse en un solo lugar para que luego cambien todos los lugares con los CSS centralizados, digamos, a nivel de estilo, que es la investigación asociada al punto número 2 de las clases magistrales es lo que viene en desarrollo mobile, porque eso luego nos lleva al desarrollo reutilizando ciertos componentes y el ciclo interactivo de prototipo, que bueno, en este caso, no estamos haciendo una interacción repetitiva o por un tema de tiempo, pero sí estamos utilizando un método llamado Scrum para hacer iteraciones, que es por eso que vamos a combinar el MADLC de Mobile Application Developer Lifecycle. Ya hicimos inserción, ya hicimos diseño de experiencia de usuario con los wireframes y tenemos que hacer esta parte de diseño de interfaz con César y Jesús ahorita al mando del sprint para ya luego empezar el desarrollo en el siguiente sprint y combinarlo con otra de las metodologías. La inserción, definición y refinamiento de ideas, generar un módulo de negocio, cómo generar valor, definición de requisitos funcionales y no funcionales. Se entregan páginas en resumen, soluciones propuestas,
dos o tres perfiles de uso típico, el nombre, edad, ocupación, dispositivos, motivación. Aquí vemos quién va a utilizar el sistema. Hemos hablado de estos temas. Mapa de user history, entregamos los histories porque hicimos un primer requerimiento. Recuerda que teníamos una versión cero y luego montamos versión uno pegando los wireframes. Bueno, y requisitos no funcionales, hablamos de estos temas cuando definimos el DoD, donde tenemos las pruebas de rendimiento consideradas dentro de lo que es un proceso de los entregables y por allí está Valeria. A ver, cuénteme un poquito refrescando, ¿cuáles son los requisitos no funcionales que están en la fase de inserción dentro de los user history que forman parte del DoD? A ver quién lo recuerda. Incluimos pruebas, ¿verdad? En proyecto. Voy a hablar de, por ejemplo, de la versión anterior en ATI 2. Miguel, recuerda que teníamos como un cuadrito y bueno, las pruebas del tipo unitarias, funcionales, de requisitos, esas son requisitos no funcionales. Incluso la usabilidad, que forma parte de la librería que estamos pidiendo como un estándar transversal, también forma parte de los requisitos no funcionales. El haber hecho una reunión de acercamiento con una persona del área, un odontólogo, eso forma parte de este proceso de user persona, donde revisamos para luego analizar nuestras decisiones a nivel de proceso. ¿Ok? Entonces, en un proceso podemos entregar una maqueta tipo lápiz y papel con, ¿verdad? Hacer un mapa de nuestras funcionalidades y todo eso forma parte de ese análisis inicial, de ese, un wireframe puede ser una representación alta o baja fidelidad, ¿verdad? Mientras que un diagrama de flujo nos ayuda a representar un flujo de datos, un proceso o una máquina de estado para entender los propósitos y la lógica detrás de la pantalla. Eso forma parte de esa primera fase. Luego tenemos la experiencia de usuario que hicimos Figma, ¿no? Y Figma es el estándar social loop, todos los prototipos, y ahí se manejan los workflows, como lo vimos anteriormente, un wireframe de Leo. Además, también nos ayuda a pensar en la arquitectura, en el diseño de base, en lo que tiene que ver con eh, cómo están divididos los módulos, nos ayuda a ir pensando en nuestra arquitectura de desarrollo cuando empezamos a pensar nuestra interfaz de usabilidad. Información de la arquitectura, nos estructura el código y la navegación, el tarbar, el driver, la jerarquía de pantallas, nuestros menús, que esto también ya lo esto lo repensamos, lo profundizamos en base a nuestra primera inmersión, que fue lo que vimos en la fase anterior. Y prototipos interactivos. Pueden ser prototipos con navegación simulada que a los usuarios no, se lo mostraremos antes de codificar con un mismo prototipo para luego tener el feedback de ellos, ¿ok? Entonces, un diseño de UX produce los artefactos de navegación antes del diseño visual. La secuencia correcta, primero, entender cómo se mueve el usuario por la aplicación, luego estructurar la información, luego bocetear las pantallas con baja fidelidad, luego probar con usuarios reales con el prototipo. Si el prototipo es de baja fidelidad, podría confundir al usuario. Entonces es importante que el diseño sea visual, gráficamente agradable, ya para inmediatamente también tener ese feedback de la interfaz. Como les decía, Figma es gratuita, en el 2026 es el que más se utiliza y bueno, tiene componentes móviles disponibles en el Figma Community y fue lo que ya cumplimos. Además, debemos entender que podemos tener prototipos para diferentes plataformas. Es importante usar las plantillas de Material Design 3 y de Apple iOS UI porque eso nos permite, fíjense que la botonera en Android es diferente a la botonera en iPhone, que es diferente a lo que podemos tener en un espacio web o en un iPad que sigue siendo un componente móvil que queremos que se haga responsive dentro de mi aplicación. Entonces, en Figma tiene ciertas librerías de eso, lo vieron y por ahí en la documentación también les entregaba
Los links les había hecho, les resalté eso en la clase pasada sobre el Materia 3 Designer Kit que está en el Google Official y el UI Kit de Apple que también está dentro de Apple en la página oficial. Esto lo vamos a ver más a profundidad en lo que es la parte de interfaz eh, por plataforma en la clase, en el siguiente tema, aunque en el proyecto nos vamos a enfocar con Android, con un giro inesperado en la última entrega de estabilización, que es cómo migramos esa aplicación Android a una aplicación PBA. Y bueno, haremos pruebas en otros dispositivos para validar o certificar lo que tan responsive es la aplicación. Y por último, bueno, o cuarta fase anterior, tenemos las paletas de colores, las gráficas de logo y distribución de formato. Este es el trabajo que César, que todavía sigue por allí, deberíamos estar enfocados en esa entrega que era de hace 2 semanas, que es evaluar con mocoteas de evidencia y prototipos navegables. Y estamos hablando aquí no solo en Figma, sino en código, utilizando ya el framework que podemos desarrollar con los CSS y se hace el pandy, la tipografía, los márgenes, cómo queda, cómo se ve mi teléfono, distribución de un formato como una pantalla sin funcionalidad, pero sí operativa, que nos permita identificar a nivel del desarrollo eh, reutilizar luego en el desarrollo lo que es esa pequeña pantalla guía que nos permita definir los componentes gráficos que ya tenemos y podemos resumir. Sí, bueno, en muchas páginas están los inputs, en otras están listas tipo modo view, otros sin que no permiten edición, unos son listas desplegables, otros tienen los check, cómo se van a ver, cómo se puede ver una botonera. Eso lo podríamos haber tenido o lo podemos tener para darle un inicio a la reutilización de la librería ya cuando vayamos a desarrollar la funcionalidad de particulares que vienen, que empieza con el módulo de seguridad. Te debe integrar en la fase de desarrollo cada funcionalidad, sigue el ciclo rojo, azul, verde, azul y seguir automatizando la ejecución del test con un GitHub Action y un Bridge of Firestone, ¿no? Como estas son las herramientas que existen y entonces aquí cuando hacemos la maqueta vamos incorporando en el desarrollo y luego probamos como un matrimonio. ¿Qué se construirá? Delimita el alcance. Desarrollo lo construye, cada iteración agrega funcionalidades al prototipo existente y CI/CD garantiza que en cuanto el desarrollo se hace, el push al repositorio, los textos se ejecutan automáticamente. Si alguno falla, el commit es rechazado. Si no, ya integramos y generamos versión. ¿Ok? ¿Cómo se correlaciona? Estábamos viendo que el método MADLS, que es Mobile Application Developer, tiene ciertas diferenciaciones, pero tiene equivalencias en lo que es la fase, ¿no? Identificación, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento. Vimos cuatro ahorita: identificación o inserción, diseño, desarrollo combinado con pruebas, y ahí teníamos estas otras tres fases implícitas dentro del desarrollo. Es decir, que podemos subdividir dentro de las cuatro fases que vimos la parte de pruebas, despliegue, mantenimiento y retiro como subtareas dentro del desarrollo. En la otra metodología, en MASAM, en Mobile Application Developer, allí metodología se casa más con la que tiene que ver con Scrum. Tenemos sprint de arquitectura, sprint de desarrollo, aquí se me fue una vez, de desarrollo, un sprint de testing continuo, que es el que estamos haciendo por lo menos ahorita, es el de, fíjense que empezamos con una parte de definir history. Luego, ahorita están en la entrega de la arquitectura que tiene que ver con los diagramas. Luego empezamos desarrollos e iteraciones con el testing continuo. Nosotros estamos poniendo una maqueta previa para el testing continuo, que es el environment que se va a entregar la semana que viene. Estamos hablando de TDD. Entonces, fíjense que estamos combinando en el proyecto que estamos trabajando nosotros internamente algunos procesos de MADLC y otros de MASAN
porque estamos trabajando 100% con metodologías, con Scrum, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros incluso podríamos tener un postventa, pero que en la parte de Masan se enfoca mucho en la parte del mercado comercial, ¿no? De lo que es un negocio, que lo hicimos como una tarea previa cuando definimos los requisitos, ¿se acuerdan? Y además que uno de los requisitos finales que le dije que es el libre inesperado de acuerdo al tiempo, eso lo conversamos en la reunión del taller del lunes, es hacer un cambio de la interfaz. Si esto está bien modelizado, yo puedo cambiar. Y siempre uso el mismo ejemplo y hago la publicidad. Ya no es Farmatodo azul, sino que ahora es Farmahorro rojo. Ya voy a hacer esta, ya no es una aplicación React Native que es multiplataforma, sino que la quiero migrar a PBA para verla cómo funciona en una parte web utilizando ciertas herramientas. Pues es decir, que tengo que pensar cómo ese código puede ser reutilizable y migrable a una PBA. Eh, que ya no es un módulo comercial de odontología, sino que omito el módulo de odontograma y ya esto lo voy a utilizar para un sistema de venta donde ya mis pacientes son clientes y mis categorías de tratamientos son productos. Entonces, la customización de mi código para que eh, pueda ser totalmente eh, transmutable ese código. ¿Cómo tengo que pensar para que sea general? Y eso lo hace comercial o no. Entonces, hay varias características que, por eso digo que estamos combinando ambas, porque no vamos a tener parte comercial y marketización, pero sí un proceso técnico de subida asociado a los procesos técnicos, pero sí vamos a utilizar un ciclo ágil de negocio para asumir la evolución de este producto, ¿ok? Y ese es el que estamos utilizando. Entonces, en conclusión, 8:15 para dejarle los últimos días a Carlos, que nos va a hacer eh, la emulación de un Scrum Master, líder de desarrollo, cerrando el sprint en un pequeño review de los diagramas que se hicieron. La conclusión. El tema ocurrió, el tema de desarrollo de aplicaciones móviles desde la naturaleza hasta el entorno. El por qué se hacen aplicaciones móviles, cuál es la diferencia con las aplicaciones web, sobre las metodologías y cómo lo vamos casando con los entornos o plataformas. El contexto móvil es único y irreemplazable. Hablamos de estadística, de cómo está creciendo, de qué es una oportunidad. El diseño no es un extra, es la primera línea de código. Material designer, las librerías, y esto tiene que ver con esa investigación que tenemos que incluir en este sprint. Son estándares que definen la calidad. Vamos a profundizar en este tema según la plataforma, cuáles son las personalizaciones sobre plataforma. No existe un método perfecto para todos los proyectos. Existen combinaciones. De hecho, somos una prueba viviente de esto en nuestro proyecto que acabamos de ver, que utilizamos al menos dos metodologías, además sumada a lo que es Scrum como marco de trabajo. TDD es una inversión, no es un costo, es una curva de aprendizaje. Lo ideal, chicos, lo ideal es que ustedes empiecen a trabajar con TDD. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar muchísimo a lo que es la integración continua y a crear pruebas unitarias de manera temprana y a que la calidad del código pueda ser garantizada en gran manera. Diseño y desarrollo son socios, no adversarios. Los mejores productos móviles son los que tienen diseñadores y desarrolladores colaborando desde la inserción. Esto lo que dice a nivel de aprendizaje es que lo vimos en ATI2 y era un poco el objetivo de la vez anterior. Los roles en la práctica se separan. En la práctica hay diseñadores encargados totalmente de hacer esos wireframes que siguen las líneas empresariales. No es el desarrollador. Incluso lo que les estaba comentando de las tareas que vamos a tener de esa presentación magistral número 2 asociadas a interfaces. Existe un equipo específico que desarrolla las librerías y componentes gráficos, mis librerías de UX de UI, de interfaz.
con componentes reutilizables donde lo toman los desarrolladores y siguen unos estándares. Entonces, debemos entender todos los mundos y entender que el diseño sin código es una promesa vacía, que hay cosas que son factibles y cosas que no son factibles, y ahí es donde viene la negociación. TDD y CI totalmente casado, y también no son opciones, es el estándar, es lo que hay hoy en día. Hemos trabajado con esto ya 3 veces, ya somos dueños de esto. Vimos que existen componentes como Docker que aplican para la parte web, para lo que es la componentización, pero por ejemplo Valeria creó script para preparar nuestro entorno, que existen entornos de desarrolladores y entornos de pruebas, que siempre debemos considerarlo además en las ramas de Git, esto como un proyecto, y eso incluye nuestro entorno de pruebas, incluso nuestro entorno stage, que es para las pruebas de aceptación. En fin, estas 7 conclusiones resumen el tema 7 por completo. Son los mensajes que ustedes como estudiantes deben llevarse al terminar este capítulo. La conclusión más importante académicamente es la número 3. No existe una metodología perfecta. El pensamiento debe ser crítico sobre cuándo y por qué usar cada herramienta, cuál es más valiosa. Es más valioso que memorizar cualquier paso de cada metodología. Lo importante es cómo lo implementamos, es analizarlo, la utilidad. Y en la práctica, a nivel, la más importante podría ser que el usuario es el árbitro final. Ningún proceso, metodología o estándar reemplaza los datos reales del uso. Test con 5 usuarios, mider métrica, iterar es el mejor código del mundo que nadie que usa es un fracaso, digamos. Nos ayuda a que todo proceso de diseño, código del mundo, en fin, crear algo que el usuario realmente use y valore. El usuario es el árbitro final. También debo recordar que, bueno, en la evolución sabemos que hay framework de cross-platform, de Fruit, esto lo vimos en el capítulo 2. Y hoy en día ya contamos con el material de diseño para todo lo que es la interfaz, y que a dónde vamos. Por eso pongo esta lámina. Vamos a trabajar con framework como React Native, que nace en el 2015, que aceleramos el proceso de CIA1, que tenemos unas librerías que debemos utilizar. Pero también es importante mencionar que existen hoy en día modelos de IA en los dispositivos. Lo vimos en la clase 3 también, que ya está incorporado en la plataforma de Apple, que era una de las que estaba más retrasada, el VibraCore, pero también ese componente que nos permite tener como una inteligencia artificial ya en nuestro teléfono, además que vimos todo lo que es el trabajo offline. Debemos estar atentos a esos estándares del mercado. El ecosistema en 2020 es el punto de inflexión, la IA y los nuevos factores de forma. Y esto lo vimos dentro de la presentación que ustedes hicieron al odontólogo, donde por audio pueden hacer actualizaciones al odontograma. Por ahí yo les había mandado una aplicación de base. Entonces, debemos pensar también en las herramientas actuales, además de la metodología de nuestro marco de trabajo Scrum, en las herramientas técnicas que nos permitan hacer un sistema más actualizado y que sea adaptable a la evolución. ¿Qué necesitamos como programadores, como parte del equipo? Nosotros debemos estar conscientes como estudiantes que las habilidades técnicas son fundamentales, la arquitectura, el text y la seguridad. Esto no desaparece. La inteligencia artificial puede generar código, pero no puede diseñar buenas arquitecturas. Es algo, ni garantizar la seguridad, es algo que nosotros debemos incorporar como conocimiento a nuestros productos. La empatía con el usuario es la habilidad más irreemplazable por la IA. La máquina no puede sentir frustración ni satisfacción al usar una aplicación. Entender a ese usuario final. Y la número 3, la capacidad de aprendizaje continuo, es un punto crítico como cualquier framework específico. El ecosistema móvil cambia
trimestralmente y cada 2 o 3 años, anualmente se lanzan nuevos paquetes de las plataformas más populares. Entonces, estas son las habilidades que tenemos que construir. Este tema nos lleva a que podemos tener ciertas habilidades técnicas que dentro de los procesos de diseño forman parte de estas metodologías, pero que hay temas que son irreemplazables, aunque la tendencia sea la utilización de inteligencia artificial en los desarrollos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Para dejar a Carlos, que ya le queda poquito tiempo para... ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el concepto o el matrimonio entre las metodologías que estamos utilizando y el proceso de desarrollo que suma tres grandes cosas? Las metodologías, el marco de trabajo ágil y la tecnología. Metodología, tecnología. Tecnología, evolución, avance y a framework modernizados. Requisitos, metodología, personas, seres humanos, interacción. Marcos de trabajo, la enseñanza que se están llevando, por ejemplo, de los entregables, de la formalización, de qué significa ser un líder de equipo y organizar actividades, qué es gestión. Marco de trabajo, Scrum, Sprint. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Es mucha Todo bien, información? ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? Hemos completado todo el bien. tema 4 y bueno, la próxima vez veremos. Aquí están las referencias. Recuerden que aquí esto es súper importante que lo visiten, chicos. Por favor, les pido que lo visiten. Y vamos a seguir hablando de ello. Ah, bueno, y también quería resumir que el glosario de términos que está por aquí y que bueno, lo que vimos como resumen y lo que aprendimos. Bueno, chicos, espero que esta clase este tema estaba súper interesante y ya con esto cierro aquí la grabación.